Hola muchachos, vamos a ver patología de endometrio. Mama es un tema muy grandote, muy grandote. Después volvemos a ello, ahorita quiero avanzar. Entonces, para patología de endometrio, lo primero que vamos a ver son pólipos endometriales, patología benigna, ¿vale? Los pólipos son protrusiones benignas del endometrio que contienen abundantes vasos sanguíneos. Estos pólipos, por contener abundantes vasos sanguíneos, tienden a sangrar muy fácil. La transformación maligna es rara, pero no es cero. Y se asocian a cáncer de endometrio en más o menos 10 a 30%. ¿Sale? Si yo tengo un pólipo, puede que ese pólipo se convierta en cáncer. Pero, por ejemplo, cáncer de endometrio podría estar coexistiendo con poliposis. No necesariamente que haya nacido de un pólipo, no sucedió. ¿Va? Entonces, la clínica, vamos a encontrarla en mujeres de entre 30 y 60 años. Lo principal que voy a encontrar son pérdidas transvaginales hemáticas o metrorragia. Voy a encontrar una paciente que va a tener sangradito. Ese sangradito, recuerden que en el algoritmo o el manejo de una hemorragia uterina sería hacer un estudio de imagen, un ultrasonido, y ahí es donde yo podría encontrarme un pólipo. Aunque generalmente estos pólipos podrían cursar totalmente asintomáticos, sin ninguna otra cosa ahí en el pormenor de la patología. ¿Vale? Podría ser incluso hasta un hallazgo incidental, que se hace un ultrasonido por alguna otra razón y de repente salieron los pólipos, ¿no? Y pues no hacen absolutamente nada más. La única situación es que pues sí tienden a sangrar. Entonces, hago la ecografía y recuerden que para evaluar patología de endometrio sería mejor o más ideal hacer un ultrasonido endovaginal o histeroscopía, meterse a visualizar directamente el endometrio. El diagnóstico definitivo es la biopsia con envío a patología para que me digan de qué está hecho el pólipo, porque podría degenerar, podría tener atipias o lesiones premalignas que condicionan el curso de la enfermedad. El tratamiento es simple y sencillamente quitar los pólipos. No hay más nada que hacerles, quitarlos. Y aquí tengo ejemplos de pólipos en el endometrio. Estos nada más agarro, los ligo, los quito, los cauterizo, los corto o algo. Otra patología bastante importante, y esta sería ya un poco más seria, la hiperplasia endometrial. Esta es proliferación del endometrio por acción de los estrógenos sin efecto compensador de progesterona. Recordándole su ciclo menstrual, la mitad del ciclo, día 0, día 14, día 28. Entonces, recordando que la primera fase en el endometrio se llama proliferativa por acción de los estrógenos, el estriol principalmente. Recuerden, se libera FSH, la FSH estimula la granulosa para generar estrógenos. Esos estrógenos hacen un pico y antes de la ovulación se suelta el pico de LH que permite la ovulación. Esta ovulación va a hacer que mi ovocito libere mi folículo libera el ovocito y el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo se encarga de secretar progesterona. Y la progesterona va a hacer que mi endometrio de proliferativo, aquí dice, aquí. A ver, perdón, no sé qué hice. Creo que tuvo un error mi computadora. Entonces tengo el endometrio proliferativo, la mitad del ciclo,
Y una vez que comienzo a secretar progesterona, ya el endometrio se vuelve maduro, con crecimiento de arterias y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, esa sería la fase secretora, y esa sería la fase proliferativa. Esa es dependiente de estrógenos y esa es dependiente de progesterona. Entonces, mientras solo tengan estrógenos, quedamos que solo voy a hacer a mi endometrio proliferativo. Y va a crecer y crecer y crecer y crecer hasta que encuentre oposición de progesterona. Si no encuentro oposición de progesterona, no se vuelve secretor, ¿vale? Y aquí es donde nace la hiperplasia endometrial. Factores de riesgo según la guía de práctica clínica. Pacientes con riesgo de hiperplasia, ¿quiénes? Posmenopáusicas. Pacientes con un peso igual o mayor a 90 kilos, de obesidad. Edad igual o mayor a 45 años, antecedentes de infertilidad más nuliparidad, exposición a estrógenos, endógenos o exógenos sin oposición, historia familiar de cáncer de endometrio o colon, diagnóstico de diabetes mellitus, terapia base de tamoxifeno, terapia hormonal mal diseñada, o sea, meter puros estrógenos en vez de hormonas combinadas o progesterona. En cuanto a la anatomía patológica, la vamos a encontrar bastante sencillita, porque la hiperplasia puede ser simple o puede ser compleja. Y dentro del tejido que yo encuentre, me pueden reportar esas cosas atipias, que las atipias son daño celular, que ya podría ser indicativo de que estoy sufriendo de displasia endometrial. ¿Vale? Ya estamos metiéndonos a terrenos un poco más graves, ¿vale? Entonces, a eso van las atipias. Ok, entonces, ¿cómo vamos a encontrar la clasificación de anatomía patológica en cuanto a la hiperplasia endometrial? Yo puedo encontrar una hiperplasia endometrial simple, y en este el endometrio, con alteraciones en la arquitectura de la glándula. Se pueden encontrar quistes y un aspecto de queso suizo, es solo un endometrio muy grandote. Es una hiperplasia simple. Una hiperplasia compleja, y si se fijan en la hiperplasia simple, hay alteración en la arquitectura de las glándulas. En la hiperplasia compleja hay aumento del número de glándulas. Crecen y se multiplican. Aquí yo tengo las glándulas separadas entre sí porque pues son las que tienen que ser, y aquí no, aquí me lleno de glándulas, ¿vale? Y escaso estroma entre ellas. Entonces, en la hiperplasia simple, es eso, crece nada más. En la hiperplasia compleja ya hay proliferación de glándulas. Ahora, en la hiperplasia simple con atipias es una hiperplasia sin crecimiento, pero estas, estas lesiones ya tienen daño celular, ya tienen características celulares que me puedan hacer pensar que ya estamos entrando en patología medio fea, patología medio peligrosa para la paciente. Y la hiperplasia compleja con atipias, pues es exactamente lo mismo, ya hay proliferación de las glándulas y hay lesiones que podrían indicar lesiones que podrían indicar que ya hay daño celular que puede evolucionar a algo feo. Para fines prácticos, todo lo que vean que diga tipias, tienen que terminar en histerectomía, hay que quitar el útero. Es como un tip para más adelante. Todo lo que vean que diga atipias en en el estudio extensivo de la hiperplasia endometrial, se tiene que ir para afuera el útero.
Potencial evolutivo. Cuando yo tengo una hiperplasia siempre de 1 a 3% se va a convertir en cáncer de endometrio. Cuando ya tengo atipias, tengo un riesgo de 8 a 29% de cáncer de endometrio. Y las atipias generalmente evolucionan al tipo histológico de cáncer endometrioide. Generalmente. Entonces, sí hay riesgo de malignidad cuando yo encuentro atipias. Precisamente por ese riesgo es que necesitan quitar el útero. Factores de riesgo para la hiperplasia, entonces obesidad, diabetes, hipertensión, anovulación y estrógenos sin progesterona. Eso es como que de los más importantes. Estrógenos sin progesterona. Diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de una hiperplasia endometrial? Pues necesito medir el tamaño del endometrio. Y para eso necesito un ultrasonido. Se supone que si yo tengo una hemorragia, pues obviamente necesito hacer un ultrasonido. Y una vez que ya tengo así como que el dato de que, no, pues es que tengo un endometrio que está crecido, necesito tomar una biopsia. Le tomo la biopsia, la mando a patología y vemos de qué está hecho. Entonces, ya una vez con la biopsia, ya puedo hacer mi clasificación anatomopatológica. Hiperplasia simple, compleja, con atipias o sin atipias. ¿Sale? Y estas son las medidas que se supone que tienen que cuidar en las pacientes. Si yo... Aquí olvidé. Si a una paciente ya entra en menopausia, se supone que el endometrio lo tiene que tener atrófico. Por lo tanto, si yo me llegase a encontrar un endometrio en una paciente que ya no tiene menstruación de más de 4 milímetros, eso es hiperplasia endometrial. Si es una paciente premenopáusica, con más de 12 milímetros que yo tenga de endometrio, con eso yo sospecho de hiperplasia endometrial. Entonces necesito hacer una medición de el grosor endometrial para saber si necesito la biopsia. Es posmenopáusica, por ejemplo, hace 50 años, tiene sangrado transvaginal, le hago un ultrasonido. El ultrasonido me refiere a un endometrio de más de 4, no sé, de 6 milímetros. Entonces ya con eso sospecho de hiperplasia endometrial y hay que tomarle la biopsia. Ok, es premenopáusica, tiene, que les gustó, unos 22 años. Tiene sangrado transvaginal, le mando a hacer un ultrasonido y de repente tiene 18 milímetros de endometrio. Ok, biopsia. Siempre que encuentran hiperplasia endometrial, siempre tienen que hacer biopsia. No se va a quitar solito, no vamos a estar haciendo especulaciones medio raras, no. Necesitamos tomar la biopsia, ¿por qué? Porque necesito saber si tiene o no tiene atipias. O si, por ejemplo, ya tiene como tal cáncer en su interior. Entonces, ya hice esto, estoy seguro de que no tiene absolutamente nada, pues bueno, ya puedo comenzar a dar tratamiento, ¿no? Tamizaje. Pacientes ambulatorias que se realiza ultrasonografía de preferencia transvaginal, podrá tomarse la biopsia con citología. En pacientes hospitalizadas se debe hacer el ultrasonido transvaginal con toma de biopsia bajo anestesia. No existe como tal un tamizaje de que, pues vamos a partir de tantos años hay que tomarles a todos ultrasonido. No, recuerden que aquí le tomo el ultrasonido porque la paciente acudió por sangrado, ¿vale? Y cualquier sangrado transvaginal medita hacer un ultrasonido transvaginal. No es como que, pues, a ver, señora, le voy a hacer un ultrasonido nada más para ver que no tenga hiperplasia endometrial, pues no. No hay justificación suficiente para hacerlo como screening o como tamizaje para todas las pacientes. El tratamiento, recuerden, si dice atipias, el útero se va para afuera.
Si tiene, perdón, si no tiene atipias, entonces, ok, veo. Es una mujer que quiere tener hijos, voy a inducir a la ovulación. O sea, sé ¿qué vamos a hacer? Dar algún medicamento para inducir ovulación. Si trato de clomifeno, por ejemplo, inducimos ovulación y con eso, con la ovulación, el cuerpo lúteo comienza a secretar progesterona, ¿no? Progesterona. Y esta progesterona me hace secretora de endometrio, entonces deja de ser proliferativo. Es una paciente que no quiere ya tener bebés, entonces yo puedo meterle progesterona, ¿vale? Levonorgestrel, por ejemplo, o estrógenos con progesterona, o análogos de GnRH para evitar que se siga secretando estrógenos. La situación aquí es o volver secretorio el endometrio o evitar que se siga siendo proliferativo. Y en la mujer que ya va a entrar a menopausia, entonces le doy progesterona. Gestágenos, recuerden que es progesterona. 3 meses y después valoramos si necesita la histerectomía. Porque el riesgo de malignizarse es bastante, ¿no? O por ejemplo, es una paciente de no sé, 60 años con hiperplasia. Pues ya no estamos arriesgando, vemos, si la paciente lo acepta, ya se va para afuera el útero, ya no tiene razón. O sea, aquí podría irse el útero, o sea, no es que vayan a quitar los ovarios, se pueden quedar esos. El útero es el que tendría que irse para afuera por el endometrio, por el riesgo a que esto se ponga medio feito. Muy bien. Tengo una paciente que llega conmigo, solicita su consulta, me empieza a dar todos los datos de hiperplasia endometrial y que tiene sangrado. Bueno, no, dice que tiene sangrado. Hacemos nuestra anamnesis. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pues obvio lo de la consulta, historia clínica, preguntar sobre el ritmo de menstruación que ha tenido la paciente, ver si no ha tenido alguna otra irregularidad menstrual que me pueda hacer pensar, no sé, en otra patología o algo así. Y veo mis factores de riesgo. Es mayor de 45, sufre de anovulación, peso igual o mayor a 90 kilos, diabetes, ovario poliquístico, tumores que produzcan estrógenos, antecedentes o algún indicio de ello. Hiperplasia adrenocortical, mal diseño de la terapia estrogénica, hiperplasia endometrial previa, infertilidad, más nulliparidad, menopausia. Empiezo a interrogar, sobre todo enfocándome en estos datos. Tengo justificante para hacer el ultrasonido, hago el ultrasonido. ¿Es normal? Si llegase a ser normal, pues vámonos. No puedo hacer más nada por ti. Posiblemente sea, bueno, por decir alta, que tendría aquí que cambiarlo por buscar causas de sangrado funcional, ¿no? Ya no algo estructural o orgánico. En caso de que no, en caso de que yo aquí tenga hiperplasia endometrial, que el ultrasonido me confirme la hiperplasia endometrial, no me dé datos de sospecha, aquí se supone que hicieron un ultrasonido abdominal. De preferencia, mejor hagan el ultrasonido transvaginal. ¿Y cómo, o sea, cómo voy a saber si pido un transvaginal o un abdominal por tu clínica? Vamos a preguntar, ¿tiene factores de riesgo para hiperplasia endometrial, más de 90 kilos, nulliparidad, FOMA, tiene datos de, no sé, hiperandrogenismo, qué sé yo, bigote, hirsutismo, le cambia la voz? Entonces, voy sospechando, le pido el ultrasonido transvaginal. O bueno, si aún tienen la duda, pidan el abdominal, después el transvaginal y vamos a pedir histeroscopía para tomar biopsia. En caso de que sí o no, yo necesito tomar biopsia. La biopsia es normal, alta. La biopsia no es normal, entonces necesito ver, ¿es hiperplasia simple? Si es simple, necesito dar control. Si ya tiene atipias, el útero va para afuera. Aquí ya no voy a estar haciendo especulaciones medio raras. Vamos a agarrar a la paciente. Dice atipias. Si dice atipias, útero para afuera y vamos a explicar el riesgo que existe. El riesgo que existe de degeneración maligna, cáncer de endometrio. ¿Vale? Entonces, así grandes rasgos, datos para acordarse, es esto, el tamaño endometrial.
Más de 4 milímetros en posmenopáusicas, hay que tener cuidado. Más de 12 milímetros en premenopáusicas, hay que tener cuidado. Que sí, en algunas ocasiones escuché a algún ginecólogo decir que el tamaño endometrial dependía de la fase del ciclo. Pero para fines prácticos, si el endometrio mide más de 12 milímetros, no estén especulando nada, no estén pensando, "Ay, sí, bueno, los trabajos no imaginando cosas sin estar seguros. Pero vamos a estar seguros, muchachos. Esto fue... Mm, esto fue patología benigna. La hiperplasia endometrial, que es la que más me importaría en estos casos. Ahora vamos a hablar un poquitito de cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, básicamente los mismos factores de riesgo, puede cambiar uno u otro. La paridad, el ciclo menstrual, la obesidad, la diabetes y factores hormonales. ¿Va? Se supone, se supone que si ustedes no dejan descansar a su endometrio, tienen mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. Si están llevando a cabo todos sus ciclos menstruales, sin interrumpirlos, se supone que tienen mayor riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, mientras más hijos tengan, es como darle una pausa, un descansito al endometrio, a que no esté proliferando a cada rato. Y es como que un factor que les va a dar protección, por así decirlo. Es como darle un respiro al endometrio para que deje de andar creciendo cada rato. Y se supone que mientras más hijos tengan, pues mejor. En la infertilidad también, porque pues, si no han tenido hijos, una paciente que no ha tenido hijos, se supone que no deja descansar a su útero. Y si no lo deja descansar, o bueno, no deja descansar al endometrio, hay mayor posibilidad de que se lesione y genere ahí un desarrollo celular no muy favorable. La menarquia precoz, la menopausia tardía. Básicamente, mientras más tiempo tengan de exposición, no sé, que haya iniciado a los 12 años a menstruar y de repente a los 40 dejó de menstruar, y aquí tengo 28 años de exposición a hormonas. Pero, por ejemplo, si mi paciente inició a menstruar a los 9 años y no se dejó de menstruar a los 50, por ejemplo, aquí tendría ¿cuántos años? 1 y 10 y 10, 11, 20, 30, como 41 años, ¿no? De exposición a, sí, ay, la encuentro era bien fácil, no sé por qué me tarda tanto. Aquí tendría 41 años de exposición a hormonas, y aquí solo 28. No. Esto, esto, la mayor exposición a hormonas permite el desarrollo de cáncer de endometrio, ¿no? Los ciclos anovulatorios como el síndrome de ovario poliquístico aumentan la incidencia por la constante estimulación estrogénica sin oposición a progesterona. El síndrome de ovarios poliquísticos genera muchos estrógenos, pero son estrógenos que no inducen actividad de progesterona. En el síndrome de ovarios poliquísticos les digo que predomina la estrona. Y esa estrona, a final de cuentas, no recluta progesterona, simple y sencillamente es una estrona extra que está llegando al endometrio a hacer que prolifere. Entonces podría haber mayor riesgo de cáncer de endometrio. En la obesidad, misma situación, la estrona estimula el crecimiento de endometrio. La estrona no es como el estriol, digo, como el estradiol. La estrona de conversión periférica no ayuda a que
a que se genere el pico de LH para la ovulación, por lo tanto sigue siendo un estrógeno, sigue estimulando la proliferación del endometrio, y ese endometrio podría seguir proliferando. Y antes de volverse cáncer, primero causaría una hiperplasia endometrial. Y si sigue el estímulo de crecimiento, entonces va a ser que se altere alguno de los componentes del endometrio. Y al final de cuentas se termine generando una hiperplasia endometrial con atipias o algo así. Y la diabetes como tal es un factor independiente que no tiene mucho que ver con la exposición a hormonas, pero se cree que las pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de convertir una patología benigna de endometrio en una patología maligna. Factores hormonales, quedamos entonces, y creo que ya lo dejé bastante claro, estrógenos solitos son malos para el endometrio. Si van a recomendar anticonceptivos hormonales, si piensan ustedes, no sé, mujeres, consumir anticonceptivos hormonales, por favor, fíjense que no sean solo estrógenos. Estrógenos solitos, estrógenos puros no son buena idea. Por ningún motivo son buena idea. ¿Los venden solos? Así. ¿Por qué? Porque pues, tienen sus indicaciones como tal los estrógenos solitos. Pero no es así como que algo que debiesen hacer, ¿sale? Y si piensan consumir hormonas o piensan recetar hormonas, por favor, fíjense en el empaque y lean. Si solo son estrógenos, ni se acerquen. Si son estrógenos y progesterona, adelante, no hay mucho problema. Pero si solo son estrógenos, por favor, ni los recomienden ni los usen. Porque puede causar a final de cuentas cosas feas. Y como ya lo hemos visto aquí, en el endometrio y en el cáncer de mama son hormonodependientes. Mientras más hormonas se les ocurra a ustedes meterle a estos pacientes, hacen crecer más o hacen más susceptibles a las mamas y el endometrio de malignizarse. Entonces, estos son dos tipos de cánceres hormonodependientes en los que las hormonas que de por sí las pacientes secretan y tienen dentro de su cuerpo, y aparte las hormonas externas que se les pueden dar, son factores de riesgo bastante importantes. Entonces, porfa, no recomienden estrógenos solos, a menos que tengan una indicación así súper clara y bien definida. No estrógenos solos. Y ¿qué más? Bueno, tener especial cuidado, como les digo, en la anticoncepción hormonal. Y en la terapia de reemplazo hormonal que después podrían llegar a constituir para la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia, ¿va? O por ejemplo, imagínense a esta paciente que les estoy diciendo, esta, que aparte tenga aquí una menopausia muy fea y requiera terapia de reemplazo hormonal por 5 años, serían entonces hasta los 55 años. Entonces ya voy 44 años de hormonas. Ok, acabo de sumar 3, ¿verdad? 46 años, lo siento, no son mis fuertes las matemáticas. Sale 46 años de hormonas. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? No son un juguete que puedan agarrar y comenzar a utilizar así como quieran. Necesitan una justificación, necesitan saber por lo menos que los estrógenos solitos son malos y que la progesterona ayudaría a completar las fases del ciclo menstrual. Por lo tanto, si quieren meter hormonas, de preferencia deberían iniciar con hormonales combinados o el uso justificado de progesterona o de medicamentos que solo sean progesterona, que a final de cuentas no tienen ese efecto secretor, digo, proliferativo en el endometrio. ¿Va? Bien. Factores protectores. Se supone que la anticoncepción, pero aquí anticoncepción bien utilizada, o sea, estrógenos y progesterona, anticonceptivos combinados. Estos, como tal, como anticoncepción, hacen que se corten los ciclos menstruales, por lo tanto, dan como que ese descanso que les mencionaba a las pacientes. Les dan el descanso en el endometrio, deja de crecer a cada rato, es como darle un respiro. Y esto, les digo, al igual que el embarazo, me ayuda para evitar que mi endometrio desarrolle atipias o hiperplasia o cosas medio feas.
El tabaquismo o el tabaco disminuye los niveles de estrógenos. Se cree que el tabaco evita el cáncer de endometrio. No estoy justificando su uso para la prevención, pero se ha encontrado esa asociación. Independientemente de eso, el tabaco les causa cáncer en donde ustedes quieran y un montón de cosas más. Lo único que sí es que, por ejemplo, hablando de colitis ulcerativa y de cáncer de endometrio, se supone que no causa más nada, o sea, que es como factor protector. La relación Existe una relación de cáncer de endometrio con cáncer de mama con cáncer colorectal, porque les digo, son como hormonodependientes y se supone que en su fisiopatología o en su desarrollo tienen que ver algunos genes que son muy parecidos o son como que una vía común para el desarrollo del cáncer. Ok, ahora, tipos histológicos de cáncer de endometrio. Puede encontrar adenocarcinoma, endometrioide mucinoso, que es el tipo 1, o tipo 2, seroso de células claras. Estos son los dos tipos principales de cáncer de endometrio. Más común el endometrioide mucinoso, menos común el de células claras. Esta clásicamente se da por asociación a estrógenos, es lo que les daría por mala utilización de terapia hormonal o por utilización desmedida de hormonas en el endometrioide. El otro es simple y sencillamente les dio y no tiene como que mucha relación con las hormonas. Aquí el endometrioide se origina por la hiperplasia endometrial. Ok, tengo una paciente que tiene hiperplasia endometrial. ¿Qué tipo de cáncer es más susceptible a desarrollar el endometrioide? Endometrioide. El otro no. El de células claras es nada más hay un error en la reparación celular que sucede y de repente se vuelve loco. Afortunadamente el endometrioide es de bajo grado, no así el de células claras. El endometrioide es de lenta evolución, inicia muy leve, va muy despacio. El de células claras o el seroso de células claras es una evolución muy agresiva. Generalmente el endometrioide responde a hormonoterapia. El de células claras, por sus características agresivas, tendría que ser tratado con quimioterapia. Aquí un tratamiento quirúrgico sería bastante útil. En el otro, no. En el seroso de células claras necesito ver si no hay metástasis, estratificar, ver si hay invasión a algún otro lado por su componente agresivo y ver qué es lo que más le conviene. O sea, le conviene quimioterapia, le conviene radioterapia, le conviene resección, ¿qué? De acuerdo a lo que yo voy a encontrar, ¿vale? En el endometrioide se han encontrado estas mutaciones de que, bueno, podrían o no podrían expresarse del otro lado. Eso ya es como más genética, no hay pues, como un punto importante para nuestra materia de que se lo aprendan. Lo que sí es todo lo que está por arriba de esto. O sea, el HER2 no. Juega un papel un poquito más importante el cáncer de mama. Aunque bueno, aquí sí se expresa, también tendríamos que cuidar entonces cáncer de endometrio. Por último, vamos a ver los grados de diferenciación. Grados histológicos 1, 2 y 3, que es de bajo grado, alto grado. Pero aquí, a diferencia del de mama, ya me meten la definición o el término en cuanto a el patrón de crecimiento. En el grado 1 tengo un carcinoma con patrón de crecimiento sólido, es totalmente sólido, pero no tiene ni forma de moras ni es escamoso y es menos del 5%. Ok, encontré algo raro ahí en el endometrio, pero menos del 5% es carcinoma, es grado 1. Grado 2, entre el 6 y el 50%, patrón de crecimiento sólido. Tengo el endometrio y adentro del endometrio encontré un crecimiento sólido, ¿vale? 50-60% de todo eso es el carcinoma. Grado 3, más del 50% tumor sólido, creo. Ah, entonces, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es menos del 5% de ese crecimiento sólido o de crecimiento sólido en el endometrio. El grado 2 es entre el 6 y el 50% y el grado 3 es más del 50%. Va, para mañana dejamos la clínica.
Entonces, así a manera de super resumen, el cáncer de endometrio y la hiperplasia endometrial son hormonodependientes. Por favor, tengan muchísimo cuidado con la utilización de hormonas, sobre todo de estrógenos, solitas. Los estrógenos no son buena idea, entonces por favor no los usen. No estaría justificado que utilicen hormonas, sobre todo estrógenos puros. No tiene caso que lo hagan. No tienen justificación y estarían haciendo un daño mayor, a menos que realmente solo necesite estrógenos y vamos a tratar de cuidar su utilización. O bueno, si saben que alguna paciente está utilizando estrógenos, advertirle de lo que podría pasar si continúa haciéndolo sin la oposición, o sea, sin testosterona. Vale, chicos, gracias por su atención. Ya me voy. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con cáncer de endometrio. Dudas o preguntas, por favor, déjenmelas aquí en